José Martínez Olmos es secretario general de Salud Pública, además de profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, todo un experto en la materia, secretario general de Salud Pública. Señor Martínez Olmos, muy buenas tardes, profesor, gracias por estar con nosotros. La gestión de la pandemia desde el punto de vista sanitario, tal y como la estamos conociendo y se está llevando ahora en nuestro país, ¿se podría llevar si cae el estado de alarma? Pues muy buenas tardes y gracias por la invitación. Fíjese, para responder a esa pregunta tenemos que tener claro cuáles son las necesidades que se tienen que cumplir y los requisitos que se tienen que cumplir para garantizar la salud de todos los ciudadanos. En este momento, a día de hoy, el virus sigue circulando en nuestro medio y por lo tanto hay un riesgo de infección. Ese riesgo de infección en la comunidad está además, digamos, incrementado, potencialmente hablando, por la gran cantidad de personas que son susceptibles de infectarse porque no han pasado antes la infección, no han tenido la enfermedad. Estamos ahora estudiando, con un estudio de seroprevalencia, cuál es la distribución de la infección en España. Probablemente estemos como mucho, ya veremos, los datos luego pueden desmentir lo que estamos diciendo, pero probablemente estemos en menos del 15% de la población española que haya estado en contacto con el virus y haya tenido enfermedad con síntomas o sin síntomas y por lo tanto ahora tenga una inmunidad que no sabemos si va a ser duradera. Estaríamos hablando de que el 85% aproximadamente, según las estimaciones más optimistas de la población española, sería susceptible de infectarse. Entonces, para evitar esa infección, lo que se sabe desde el punto de vista de la salud pública y en términos científicos es que necesitamos proteger a las personas con medidas de distanciamiento, con el uso de mascarillas, con limitaciones en los movimientos para por ejemplo, en la propia actividad industrial o de hostelería para evitar que las personas puedan juntarse. Es decir, una serie de circunstancias que limitan las libertades de las personas y limitan la libertad de empresa para hacer posible la mayor efectividad de estas medidas. Esas son las necesidades en términos de salud pública. Eso solamente es posible con medidas basadas en respaldo jurídico suficiente para limitar esos derechos en todo el territorio español. Yo, por lo que entiendo, por mi experiencia y por lo que escucho también de algunos expertos, sin una declaración de estado de alarma es imposible tomar las decisiones de limitación de movimientos dentro del territorio, incluso salir de España y de otra naturaleza que les acabo de comentar, con la efectividad que se puede conseguir bajo el estado de alarma. Claro, no se podría combatir de la misma manera la COVID-19 si no hay estado de alarma, es lo que entiendo desde el punto de vista sanitario, pero sin ánimo de polemizar, hoy Fernando Simón decía que lo fundamental ahora mismo no son los test, sino eliminar los contactos de riesgo. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Claro, estamos hablando de que es lo prioritario. Lo prioritario en este momento, independientemente de la normativa, pero quiero volver a eso porque no es un tema menor. ¿Pero qué significa esto exactamente, profesor? ¿Perdón? ¿Qué significa exactamente? ¿Qué significa exactamente? Porque entre técnicos se entienden, sí, pero para que lo entendamos toda la población. Pues sí, significa que desde el punto de vista de cómo prevenir, para prevenir el contagio en las personas, tenemos que tomar las decisiones que yo he comentado antes, pero a su vez tenemos que buscar de manera activa aquellas personas que no tienen síntomas o que tienen los primeros síntomas. Son dos situaciones diferentes, pero en cualquiera de los casos buscarlos cuanto antes, hacer el test y si efectivamente dan test positivo, estudiar todos los contactos que han podido tener para a su vez tomar las decisiones sobre esos contactos y prevenir la difusión de la infección en la comunidad. Mayoritariamente las decisiones suelen ser de confinamiento domiciliario, de aislamiento domiciliario, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico, pero si no hay una ley que impida la movilidad de las personas, entonces tenemos menos dificultad, menos posibilidades de disminuir la infección dentro de la comunidad. Y fíjese, ¿qué es lo que nos ha pasado en el mundo y en España? Que nos ha venido un tsunami de enfermos de la COVID-19, pero en España hemos tenido ese tsunami, se han visto desbordados los servicios sanitarios y si ustedes hacen números, tenemos unos 250.000, le voy a redondear, casos detectados que no son ni el 5% de la población española. Es decir, si no somos capaces de disminuir la intensidad de la infección en la comunidad,
nos podemos encontrar que de nuevo volvamos a tener un nuevo tsunami. Y eso es lo que hay que evitar en términos de salud pública. Claro, o sea, para entendernos y también aclarar a los espectadores que si una persona comienza a sentir síntomas, apelar a su responsabilidad individual, profesor, que esa persona se aísle y en cuanto pueda también realizarse esas pruebas pertinentes para corroborar que tiene la enfermedad o no, que vaya al médico. Sí, hombre, hay que hacer toda la educación en términos de educación sanitaria posible para que las personas podamos identificar los primeros síntomas y hacer entonces el aviso a los servicios de salud para que actúen. Pero también los servicios de salud pueden buscar en poblaciones vulnerables, por ejemplo, los profesionales de la salud, vulnerables en el sentido de que están más expuestos, sí, y de que sus consecuencias pueden ser serias para la sociedad, aparte de para las propias personas afectadas, o vulnerables en las residencias de mayores, por poner algunos grupos. También los servicios de salud pueden buscar en esos lugares activamente, aplicando test para detectar con precocidad la posibilidad de que haya contagio, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado en esta enfermedad que hay personas infectadas pero sin síntomas y por lo tanto pueden contagiar en el ámbito comunitario. El objetivo fundamental en este momento es disminuir la probabilidad de contagio comunitario y si se produce, que es el riesgo cero no existe, que sea con la menor intensidad posible para que no se nos desborden los servicios de salud, además de para evitar el daño a las personas, como es lógico, ¿no? Y eso requiere una normativa jurídica determinada para hacer posible que las personas tengamos unos comportamientos y unas restricciones que nos obligue la ley para disminuir esas posibilidades, además de los comportamientos que voluntariamente nosotros queramos adoptar. En eso se refiere al estado de alarma. Pepe Moreno. Sí, don José, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que usted explica es lo básico y lo que todos entendemos, pero claro, el problema está en que no hay test para todos, que no se están haciendo todos esos test. Usted mismo acaba de decir la cifra de lo que en este momento se dispone y por lo tanto el problema está en que no hay una certeza 100% de quién es transmisor y quién no. Ese es el principal problema, que no hay test para todo el mundo ni posibilidades de hacerlo. ¿Cómo resolvemos entonces este enigma? Bueno, es que aquí yo creo que hay una confusión generalizada. No hace falta hacer test para todo el mundo. No es así. Bien. ¿Por qué? Porque, primero, ustedes entenderán que una persona que hoy recibe la aplicación de un test puede salir negativo, porque no está infectado. Claro. Pero dentro de un minuto se puede infectar. Y por lo tanto habría que volver a hacerle un test todos los días. Si usted quisiera saber exactamente todas las personas que en un país están infectadas, le tendría que hacer test todos los días. Y eso no es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que apliquemos test cuanto más mejor, pero lógicamente de una manera priorizada, utilizando los recursos hacia aquellos grupos que son más vulnerables y donde es posible que pueda haber infección y que si la hay pueden generar mayor daño al conjunto de la sociedad. Ese es el planteamiento que hay. Y por eso que la estrategia sobre los test va fundamentalmente dirigida a los grupos vulnerables. Cuantos más test tengamos, mejor, pero el objetivo no es test para todo el mundo ni a todas horas. No claro, sería, pero es que ni siquiera a la población de riesgo, que pueden ser nuestros mayores, ni siquiera eso se lo hemos hecho. Fíjese que nos hemos encontrado... Bueno, eso es relativamente verdad y relativamente falso, porque se están haciendo test. Yo no estoy defendiendo nada, yo lo que le digo es que es cierto que hay que hacer más test en esos lugares, pero también que es cierto que se están haciendo test en esos lugares, ¿de acuerdo? También vinculado a la mayor disponibilidad de test, porque yo creo que seríamos injustos si no analizáramos la situación de la disponibilidad de recursos frente al COVID-19 si no tuviéramos en cuenta que la producción de test se ha hecho de una manera intensiva a raíz del conocimiento de esta enfermedad relativamente reciente, en un mercado donde todo el mundo ha pedido este tipo de productos y los productores no son capaces de abastecer en el minuto uno todas las necesidades del mercado mundial. ¿De acuerdo? Eso también es un elemento a tener en cuenta. Y esta es una discusión que está además en todas las opiniones públicas en los países de nuestro entorno. Precisamente estos son elementos condicionantes que hay que tener en cuenta.